brillante puede convertirse en un chuletón, como lo oyen. Y no es magia, es tecnología. Las impresoras 3D pueden revolucionar el futuro de la alimentación mundial y por eso matemáticos, ingenieros e informáticos desarrollan ya la nueva industria alimentaria. Nosotros vamos a probar esos chuletones que antes de ir a la parrilla salen de una impresora. Pache, chuletones que salen de una impresora. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, pues es la idea de unos locos brillantes que han decidido que se puede hacer la carne y ciertas comidas sin utilizar animales. ¿Esto de qué está hecho? Puede estar hecho de varias vías. Una vía puede ser productos vegetales, como por ejemplo el bacon, el atún o el foie, y otra vía es con trozos de carne de primera calidad, pero es una pieza cárnica que no tiene grasa saturada, porque le hemos quitado toda la grasa saturada, le podemos meter diferentes componentes como omega 3 o vitamina C y reconstruimos la carne tal y como nosotros queremos y le damos un mucho mayor valor. ¿Y todo esto ha salido de impresoras 3D? Sí. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, como una imagen vale más que 1000 palabras, te lo voy a enseñar en nuestra planta piloto. Nosotros primero hacemos unas fórmulas en los laboratorios para ver cómo se tiene que comportar la carne o los vegetales. Después tenemos que hacer un prototipo. Un prototipo es esto. Esto es una máquina en la que probamos las velocidades, las temperaturas, las presiones, todo lo que necesitamos para gobernar la fórmula, para que luego esta máquina, diciéndole al interface la grasa exterior que queremos... Aquí lo vas marcando. Sí, y aquí te va cambiando. Y la vida útil, y ves la chuleta cómo te va a quedar, ¿vale? Más grasa exterior o menos grasa exterior. Y cuando lo tenemos definido, le mandamos a la máquina que empiece a construir las chuletas según esas características. Ahora mismo lo que está haciendo es una simulación. Esto no se puede enseñar por protección de patentes y derechos intelectuales de nuestros socios que tenemos a nivel internacional, de cómo la máquina va depositando carne y grasa según unos ciclos específicos. Una vez que se construye un prototipo como este, ya pasamos a hacer esto que tenemos aquí atrás, que es una línea de impresión de bacon industrial. Y esta es la que ya va a las fábricas. Esta máquina hace 1000 toneladas de bacon al año y vegetal. Bueno, pues aquí estamos en el laboratorio. Hola. Donde se hacen toda la formulación y el diseño de los productos. Aquí trabajan biotecnólogos, ingenieros, nutricionistas. Esta es carne animal de vaca, con la que hacemos los chuletones que habéis visto en la máquina. Cuando una cárnica mata a una vaca, hay unas partes de la vaca que el mercado no acepta, pero que la carne es buena, es de primera calidad. ¿Y por qué no las acepta? Pues porque imagínate, tú cortas la parte de los filetes y te queda la punta, y esa punta ya no la quiere comprar nadie. La gente quiere filetes, no puntas. Con eso lo que se hace es que se utiliza para hacer hamburguesas o salchichas, cosas que tienen poco valor. ¿Y cuando hablamos de poco valor, hablamos de baja calidad? No, hablamos de primera calidad, pero que tiene poco valor porque el mercado no lo acepta muchas veces por la forma, por el aspecto, por el color. Si nosotros extraemos la carne de esos trozos, sacamos toda la grasa saturada y tenemos la materia prima, que es carne de primera calidad, lista para reimprimir un solomillo o un chuletón. Por aquí tenemos la parte vegetal, que trabajamos con guisante. Entonces aquí podéis ver cómo de la materia prima original, que sería un guisante entero, se obtiene luego una harina de la proteína del guisante y después, mediante un proceso de texturizado, se consigue esta proteína texturizada que contiene fibras que se parecen mucho a las fibras de la carne. Y así conseguimos replicar un poco la mordida en boca de la carne. Y ahora ella, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Está haciendo un atún vegano hecho a partir de la proteína de guisante, lo está mezclando con unos aromas que son también naturales de extractos de plantas y de levaduras, con aceite de girasol alto oleico. ¿Por qué bioimprimir alimentos en 3 dimensiones? Las grandes compañías alimentarias para las que trabajamos tienen la sensación y la realidad de que no va a haber proteínas animales para todo el mundo a partir de ciertos años, a partir de dentro de 5, 6 o 7 años. Entonces, si yo quiero hacer un bacon o yo quiero hacer un atún,
tengo que hacer que se parezca para que el consumidor lo compre. Y eso solo se puede hacer con impresoras. Oye, estamos viendo, aparte de tu equipo, ¿cuánta gente trabaja aquí? Estamos como 30 personas. ¿Qué hay que saber para trabajar aquí? Tienes que ser biotecnólogo, tecnólogo de los alimentos, ingeniero en mecatrónica, en robótica, ingeniero mecánico, programador, ciencia de datos, inteligencia artificial. Vuestra startup pertenece al sector food tech, recibiendo mucha financiación o cuanto menos mucho interés por parte de inversores a nivel mundial. Pero explícanos tú, ¿qué es y en qué consiste esto de la tecnología de los alimentos, del food tech? Todo lo que tiene que ver, aportar tecnología a la comida y a los procesos alimentarios es food tech. Esto de ver para creer, ya lo he visto, ya he visto los chuletones. Tenemos que probarlo para creerlo. Pues vamos. El sector ganadero, ¿qué opina? ¿Qué os dicen de todo esto que estáis haciendo? Primero no entienden lo que hacemos, con lo cual entendemos que les duela. Nosotros somos muy conscientes de que los ganaderos lo están pasando muy mal, pero cuando les explicamos nuestro proyecto y lo entienden, cambian de opinión. Nosotros no estamos en contra de los ganaderos y además no queremos hacer lo que los ganaderos hacen, sino lo que no pueden hacer. O sea, ¿no seríais competencia para ellos? No, somos buenos para ellos, porque nosotros construimos impresoras para valorizar más una vaca. Bueno, pues aquí es. Ole. Vamos a ver aquí a mi amigo Santi, que tiene uno de los mejores asadores de Pamplona. ¿Qué tal, Es Pachi? lo bueno, ¿cómo está Santi? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Unas chuletas que salen de impresora, un secreto ibérico que sale de impresora. Mira qué piezas más hermosas. Anda. ¿Esto tú lo habías visto alguna vez, No, Santi? no había visto, no. Solo falta hacerle el hueso. El hueso no se come. Igual luego te ponen un trozo que no ves el hueso y eso y dices, joder, pues sabe igual. Claro. No sé, Venga, venga, lo pues vamos nada. a ver, lo Va. vamos a ver. El doctor. A ver, vete contándonos impresiones, Santi. ¿El corte qué sensación te da? Ven, es que es una cosa tan novedosa que no, o sea, me supera, esto me supera, ¿no? Santi, te digo una cosa, yo no sé cómo estará, pero la chuleta de impresora tiene un duro competidor Sí. con esta carne. ¿Qué carne es exactamente? Cuéntanos. Esto es una vaca frisona. Esta viene de es un matadero de León. Tiene 40 días de curación. Pues mira, te tocas, se nota la grasita. grasa sale. Vamos a ponerlo ahí un poquito. Venga. Oye, Santi, Que se vaya templando. ¿cuántos años con este restaurante? Pues desde el año 78, que abrió mi padre aquí. O sí, y este, que es un asador de toda la vida de Pamplona, vamos, un templo de la carne, y aquí la gente viene a comer carnaza. ¿Tú crees que en el futuro un producto como este tendría cabida en vuestro restaurante? Yo no creo que lo vea, pero claro, esto es una cosa de investigación. En un futuro seguro que sí. ¿Tú crees que también verás en un sitio tradicional como este, como por ejemplo, en vez de camareros humanos acabáis teniendo robots? O sea, yo robots atendiendo, no. Bueno, igual si vas a un restaurante o a una cadena de estas que todo es igual, no te digo, no, pero aquí cuenta mucho el valor humano, la atención al cliente. ¿Y qué cosas tecnológicas, por ejemplo, sí que habéis introducido? Tecnológicas son sobre todo pues, cosas informáticas y hombre, los hornos no tienen nada que ver con los de antes. Y por ejemplo, ¿las cartas en QR las tenéis? Yo no. Aquí tenemos la carne de vaca, aquí tenemos la carne de impresora. Gracias por venir hasta Cata Ciegas para probar un chuletón de vaca y un chuletón de impresora. Así a priori, ¿es que vas a notar la diferencia? Creo que sí. Perfecto. Vamos a ver. Abre la boca, por favor. Quieto. Abre la boca, por favor. Y abre la boca, por favor. Comerlo. ¿Qué carne crees que es? ¡Eh! Vaca. Ole. No decimos nada todavía, ¿no? Vaca. ¿Crees que has comido carne de vaca? Además lo dices con convencimiento, ¿no? Sí. ¿Eres muy carnívoro? Bastante. Bastante.
Yo voy a decir impresora sobre todo porque nunca la he probado, pero me ha parecido un poco diferente, sin más. Siguiente vez. Abre la boca, por favor. Abre la boca, por favor. Vaca. Impresora. Tú has acertado solo una y tú ninguna. Cero. La que has dicho vaca es impresora, la que has dicho impresora es vaca. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué opinas ahora? Pues que me pueden meter chuletón por impresora y no me entero. ¿Estamos ante el futuro de la alimentación? Mira, si en la mica del chuletón, que es este asador, no lo habéis diferenciado, es que estamos en el presente de la alimentación.